anorexia y bulimia en jóvenes, tanto mujeres como hombres, aunque no lo parezca, y van a dar su opinión sobre los estragos que causa el Photoshop en los jóvenes de hoy en día. Bueno, buenas noches. Como bien ha dicho Sofía, el Photoshop es un programa que se está utilizando mucho hoy en día en muchas campañas, sobre todo para el marketing, que es una forma de que la gente le atraiga más el producto que se venda. Y bueno, pero todo tiene su lado malo, ¿no? El Photoshop es un programa que me parece que es estupendo, pero provoca muchos problemas en el sentido de las jóvenes sobre todo. Porque las jóvenes, al ver estos cuerpos de las modelos, sobre todo de las modelos que están tan perfectas, que están muy retocadas, pues hace que, son como sus modelos a seguir. Entonces es una forma de imitarlas, se dejan influenciar mucho por ellas y al final muchas jóvenes se van con anorexia, sacrificando su cuerpo para conseguir ese cuerpo que sale en esa revista, que al final es un cuerpo que no existe. Sí, por ejemplo, como bien saben ustedes, todo puede estar bien, pero usado en medida, ¿no? Por ejemplo, el Photoshop, cuando una modelo está en una campaña publicitaria para anunciar, por ejemplo, una crema, si le ha salido una mancha o algo en el rostro, pues el Photoshop está bien para eliminar pequeños detalles. Pero si se abusa del Photoshop, luego puede causar muchos estragos en, por ejemplo, las jóvenes, las lectoras de revistas de hoy en día, pues al ver esas fotos se pueden dar por aludidas y asustarse y pues, querer cambiar su cuerpo radicalmente. Bueno, ahora tenemos dos personajes muy famosos en el panorama de la moda. Ellas son las modelos de Sebastián y Pepa Rosterick, que han trabajado en diversas campañas como Chanel, Saint Laurent o Dior, y van a hablarnos sobre si ellos están de acuerdo que les modifiquen el respecto. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por otorgarnos esta presencia en esta mesa redonda, porque os parece muy interesante el tema. Y yo siendo una modelo de cierta experiencia en muchos sitios, he de decir que el Photoshop me ha ayudado en muchos aspectos de corregir defectos que te salen justo antes de la sesión fotográfica. Hoy en día no hay sesión de fotos en la cual no se haga uso del Photoshop. Es decir, si tienes un pequeño defecto, pueden ser granos, ojeras, etc. Sin el uso del Photoshop no podrían ser corregidos, lo que conllevaría a campañas de gancho en las que la protagonista, es decir, la modelo, perdería cierto prestigio. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera, refiriéndose a que el Photoshop puede realizar pequeños cambios en pequeños detalles que tenga fallos en el rostro de la modelo para una sesión de fotos, pero estoy completamente en desacuerdo de este uso actualmente, ya que estamos en una sociedad que usa todo exageradamente, o sea, que no tiene medida. O sea, antes, cuando se empezó a utilizar el Photoshop, utilizaban, como lo que ha dicho, con pequeños detalles. Pero es que ahora se están dando casos que tú comparas una foto de ella normalmente en Photoshop y una foto que ha salido en una revista muy famosa y con Photoshop está completamente cambiada, y esto ya no nos valora todo el esfuerzo que nos han hecho hacer de realizar una dieta muy específica para conseguir estar como ellos quieren. Entonces nos sentimos desvaloradas en ese sentido. Bueno, esta opinión es muy importante, pues ellas son una de las primeras perjudicadas, y ahora, como bien han dicho nuestras compañeras en la mesa de las expertas en medicina, las lectoras son muy influenciadas por este uso. Ellas nos van a dar su opinión acerca del tema y si a ellas les afecta realmente el uso del Photoshop en las fotos de las campañas publicitarias. Ellas son ediciones de arte y entre artistas. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar la razón a mi compañera, que ha dicho que las jóvenes, cuando ven fotos modificadas artificialmente, pueden sufrir depresión o otros trastornos derivados de ver cuerpos perfectos, porque no pueden llegar a ellos. Y yo, como personalmente, a mí misma, que me ha sucedido que muchas veces puedo estar a gusto con mi cuerpo o
cuando eres una revista de moda lo primero que ves son esos cuerpos perfectos. Entonces, cuando ves tú, en comparación, tu cuerpo con cualquier otro de aquellos modelos, es normal que te sientas mal porque te parece que eres tú la que tiene los fallos. Entonces es muy normal que intentes modificar tu cuerpo cuando al final es dañino para la salud. De todas maneras, nosotras, como lectoras de revistas de moda, estoy de acuerdo con ella que hemos notado bastante el uso del Photoshop en las imágenes de revistas de moda, que se utiliza mucho porque conforme avanza la tecnología, avanzan los programas y hay retoques que cambian las imágenes radicalmente. Bueno, yo ahora voy a expresar la opinión de nuestras lectoras. Quería hablar con María Galate para que nos diese su opinión acerca de si el uso del Photoshop excesivamente puede influenciar tanto en el marketing. A lo que me refiero es que si una persona está un poquito más gorda, por decirlo de alguna manera, en una foto, ¿realmente influye a la hora de comprarse una crema? Pues sí, porque cuando una persona abre una revista de moda, como puede ser nuestra revista web, espera encontrarse modelos con un cuerpo 10, por así decirlo, y a la hora del marketing es cuestión de dar una imagen perfecta para que la gente vea lo que puede hacer esa crema. En realidad nosotros no somos los que inventan la crema, sino los que dan la imagen de la crema. Entonces, Lo comprendo perfectamente, pero yo tenía otra duda aparte que no sé quién me la va a contestar, que es en la sociedad siempre se ha hablado de mujeres curvilíneas, de mujeres estrechas, y hoy en día prácticamente nadie sabe lo que realmente se lleva. Pero por ejemplo, una mujer un poquito más ancha puede llegar a gustar lo mismo que una mujer delgada, concretamente. Entonces, no sería cuestión de gustos a la hora de curar, porque yo soy de jóvenes que se ven en el espejo y aunque estén un poco más gorditas, se ven bien, y luego incluso otras que son muy delgadas que no llegan a verse del todo satisfechas. Pues